Hola amigos, pues bueno, vamos a ver otro producto derivados que nos permite operar Trade Republic. En este caso son los apalancados, que tiene bastantes similitudes con los turbo warrants que vimos en el vídeo anterior. Vale, pues vamos a ver cómo funciona riesgo y operativa real, ¿vale? Os voy a comentar un poco su funcionamiento y mi experiencia personal en los apalancados que he utilizado y sobre qué es subyacente. ¿Vale? Que es un producto apalancado, un derivado que replica el movimiento de un activo multiplicado por un factor. El potencial es inmenso, pero el riesgo también, ¿no? Más como veíamos son los turbo warrants, ¿vale? Que también podías tú seleccionar, pues, por qué factor multiplicarlo, ¿no? Por 3, por 4, por 5. Incluso vimos que los turbo warrants tienen incluso que lo puedes multiplicar por 5,14, 5,20. Aquí los apalancados tienen números redondos. Tienen multiplicarlo por 1, 2, 3, 4, 5. Creo que he llegado a ver hasta el 10 e incluso 11. Entonces vamos a verlo, ¿vale? Multiplica tu inversión. Vale, por ejemplo, si compras un apalancado por 5, el activo subyacente te sube un 1%, a ti la inversión se te revaloriza un 5%. Eso, claro, un apalancado normal, que sería un call, ¿no? Que sería un call, un long en este caso. O lo llamarían longs, ¿vale? En el caso de T-Republic, que también lo miraremos más adelante, pero ahora vamos, digamos, a la teoría. Tienes longs o shorts, ¿no? Long, que apuestas lo normal, que ganas dinero en cuanto el mercado sube, y shorts o puts, que ya también lo veremos, que ganas dinero cuando el mercado baja, ¿vale? Pero en este caso, la tendencia normal, la sana, que las acciones también lo normal, la tendencia sana siempre es que cuando el mercado sube, tus ganancias suben. Eso es la tendencia normal. Luego, claro, puedes invertir con estos derivados también a la tendencia inversa. En este caso, el ejemplo, pues si sube un 1%, se te revaloriza un 5%. Si baja un 1%, tu inversión baja un 5%. Se te multiplica por 5 la revalorización que tenga el subyacente que hayas seleccionado. Diferencia clave, diferencia de los turbos, no existe el knockout. Eso es algo bueno, ¿vale? No desaparece tu capital por tocar un nivel. Eso también está guay, ¿vale? Es una de las diferencias con los turbo warrants, ¿vale? Y por eso al final me decanté más por usar apalancados, aunque tiene otro tipo de riesgo, que es matemático, que me parece que no llegué a ver con los turbo warrants, pero creo que los turbo warrants también lo tienen, porque al fin y al cabo también multiplican por 5, ¿vale? Lo que haga el subyacente, por lo tanto a la larga también tiene el mismo comportamiento de desgaste, en el caso que no toque el knockout, el precio que si lo tocas acabó todo, también tiene ese efecto matemático de desgaste, que ya lo veremos. ¿Vale? Pero una ventaja buena es que ya se puede desplomar el mercado, ya se puede desplomar la acción, que sí, tú tendrás un huevo de pérdida, pero por lo menos la inversión no lo perderás. Si el mercado recupera, tardarás más, al haber caído tardarás bastante más, en realidad lo veremos, tardarás bastante más en recuperar lo invertido, incluso tener ganancias, pero tienes posibilidad de recuperar el dinero, si no lo vendes por miedo, claro. Y aquí tienes un gráfico, ¿no? Bueno, no sé qué significa este gráfico, pero te han puesto un gráfico aquí al lado. Operativa en la práctica, elegí el activo. Selecciona empresas líderes, ¿no? Bueno, pues obviamente líderes, sí, o en otras palabras también, con una tendencia clara. Porque tienes entre Republic, puedes operar con derivados, con subyacentes que ya pueden ser índices, pueden ser materias primas, oro, plata, petróleo, divisas, lo que quieras, acciones, las que lo tienen, claro, porque eso hay que mirarlo, no todas las acciones tienen la opción de subyacente y en este caso la opción del apalancado, no todas lo tienen, hay que ver qué tipo de subyacente, qué tipo de derivado, ¿vale? Puedes operar con esa acción que te interesa, ¿vale? Sacarle más rendimiento que el del normal si únicamente compras las acciones. Que para obtener rendimientos así, este potencial de rendimientos que te dan los derivados, pues necesitas más capital. De lo contrario, que con los derivados lo bueno que tienes es que con poco capital, con 150, 300 euros, 500, cuanto más le metas, más ganarás, claro, pero con ese pequeño capital ya puedes obtener unas ganancias que para obtener las mismas ganancias en ese periodo de tiempo y con esa revalorización del subyacente, ¿cuánto capital hubieses necesitado invertir
para conseguir esas ganancias. Eso es interesante. Y esa operación matemática también la tengo que hacer o también me lo tengo que plantear porque es interesante. También haré un vídeo sobre eso. Es muy interesante, la verdad. Para veamos lo eficaz, si se usa bien, claro, como toda herramienta se tiene que usar bien. ¿Vale? Aprovecho también de decir que esto es una recomendación de inversión. Esto es, os estoy enseñando las herramientas que ofrece Trade Republic en este caso. Y si sabéis manejarlas, si entendéis de bolsa y tal, y habéis analizado el subyacente, porque tened en cuenta que siempre eso va a un subyacente, a una acción, un índice, lo que sea. Si habéis estudiado ese índice de acción y tenéis claro que tiene una tendencia clara alcista y queréis apostar ahí por vuestro propio análisis, pues perfecto. Entonces, si tenéis poco capital o no os queréis arriesgar mucho, pues en este caso los derivados, y en este caso en este vídeo los apalancados, pues tienen una posibilidad de ganar bastante pasta con poco dinero gracias a este efecto multiplicador, ¿vale? Que ya lo comenté en otro vídeo, que hay otra opción de pedir un crédito al broker o al banco. Entonces ahí ya corre más riesgo porque estás invirtiendo en bolsa dinero prestado, dinero que no es tuyo. Ahí yo lo veo muchísimo más riesgoso que invertir dinero que es tuyo, 150, 300, 500, lo que sean, pero es un dinero que es tuyo y tiene este efecto apalancado, no tiene ni no es ya el propio producto que ya hace eso por ti. No tienen, no, ahí no, nadie te está prestando dinero, ni tienes que hacer cosas raras si la jugada te sale mal. Bueno, puedes seleccionar el factor 2 por 3 por 5 por 11, incluso he llegado a ver una locura, según la confianza en la tendencia. Obviamente, si tienes bien claro que la tendencia hacia alcista puede tener alguna corrección por el camino, pero ni nada grave, pero a largo plazo una tendencia clara alcista, pues de 5 para arriba. También depende de tu, ¿cómo se llama esto? De tu aversión al riesgo, ¿sabes? De cómo controles tú el riesgo y tal. Si es una tendencia alcista pero no es muy potente, entonces ya usaría ya un apalancado más bajo. Si usas apalancados, que luego también tiene los warrants que también pueden ser interesantes para ese producto, que ya lo hablaremos, ¿vale? Para evitar el efecto matemático que ahora que ya lo veremos también. Vigilancia. Las caídas pesan más que las subidas. El apalancamiento no perdona errores temporales. Eso se está haciendo referencia al efecto matemático, ¿vale? Que no tendrá el knockout como el Turbo Warrant, que si toca ese nivel lo pierdes todo, aunque sea durante un segundo y luego suba. Que a veces eso la bolsa lo hace mucho y es una cabrona en ese sentido. Pero ahí ya te importa, te jodes, ¿sabes? Y eso es una putada, porque me tocas el precio por un segundo, pero luego enseguida rebota y yo ya me ha jodido, yo lo he perdido todo. ¿Sabes? Y a lo mejor luego estás tranquilamente de vacaciones trabajando lo que sea, no estás vigilando el mercado, de repente abres el broker y dices, uy, ¿dónde está mi Turbo Warrant? Entonces luego ves, y luego ves el gráfico y dices, claro, es que ha tocado este precio y se ha ido toda la mierda. Pero luego ha rebotado. O sea que encima, a lo mejor incluso ha cerrado el día en positivo, ¿sabes? Decía, me cago en su puta madre. Digo, pues bueno, en este caso el apalancado te evita ese susto, ¿vale? Pero a la larga tiene otro efecto que también puede joder un poco. Pero por lo menos no tiene ese susto de perderlo todo. Yo a lo mejor prefiero el efecto matemático que ahora veremos, que tiene maneras de esto de, no me sale la palabra, tiene el efecto de tratar con él, de convivir con él, pero es mucho mejor que perderlo todo, entiendo yo. ¿Vale? Mucho potencial con poco capital. No necesitas comprar una acción entera para beneficiarte de un gran movimiento, ¿vale? Esto, claro, eso es según mi experiencia, ¿no? Es eso lo que he dicho. Yo ahora, antes metía 300 euros, pero con 150 euros también tienes bastante rendimiento. También puedes tener unas ganancias que, bien, para tener en cuenta que has metido 150 euros, pues oye, tener esas ganancias pues no está nada mal. Incluso si lo dejas una tendencia alcista y es un valor que guay, que sube hasta las nubes, ya de normal con acciones ya ganarías dinero, pues imagínate con un apalancado ya pues fácilmente 100 euros o más puedes llegar a ganar. Incluso yo tengo una experiencia que llegué a ganar casi 200 pavos.
O sea que guay. Incluso ya con el efecto matemático que ahora veremos. A ver, mi cartera real. Activos que he llegado a operar, que ahora estoy probando otros derivados, que ya también hablaremos de ellos. Activos operados he gestionado, ves Nvidia, Oracle, Meta, Amazon, Microsoft, ASML, Palantir, Adobe, Tesla. Pues, sí, un montón. También. No, el oro creo que usé Turbo Warrants para el oro. Pero también, claro, el knockout estaba muy abajo. Gestión de riesgo. No he cerrado con pérdidas finales, ¿vale? Porque obviamente he intentado vender con ganancias. Obviamente, en un momento dado, en mitad del camino, obviamente, sí, he llegado a tener pérdidas incluso bastante grandes. Incluso he llegado a tener 100 y pico euros de pérdidas. Pero, por suerte, he terminado vendiendo con ganancias. ¿Vale? O si las he tenido que vender con pérdidas, al final he vuelto a entrar en el mercado y así, digamos que no se consideran pérdida. Porque si sales y entras, yo no lo considero pérdida. Vale, sí, en un momento dado has hecho real la pérdida, pero si vuelves a entrar al mercado incluso más bajo de cuando vendiste, no llega a ser pérdida. Incluso al final a lo mejor puedes haber compensado la pérdida en un momento dado. Pero bueno, lo que es recoger ganancias, de coger beneficios de verdad, por suerte no he llegado a vender nunca en pérdidas, ¿eh? No he cerrado con pérdidas finales, pero he pasado por momentos críticos de 100 euros o más, de 100 y pico, 140 antes de la cooperación. Amazon, por ejemplo, ¿ves? Invertí 300 euros, aproximadamente, 300 y pico creo, y la posición llegó a hacer una pérdida de 140, flipas. Estrategia, aguanté y promedié a la baja. Incluso, ¿sabes? En un momento dado dije, oye, pues voy a promediar a la baja, ¿vale? Que eso también lo puedes hacer con acciones, ¿vale? Que compras un precio, luego compras más bajo y digamos que se hace la media, ¿no? Y entonces si compras un precio alto o compras un precio bajo, pues a lo mejor al final el sistema entiende que has comprado más o menos en medio. Y entonces cuando ya pasas ese nivel, a partir de ahí tienes ganancias. Y a lo mejor sigues estando más bajo del precio de compra de la primera vez. Pero ahí ya una compensa a la otra y a partir de ahí ya tienes beneficios. Pues más o menos eso hice con Amazon. Y qué casualidad que compré acciones cuando todavía estaba en negativo y bastante, creo que 60-80 euros de pérdidas en ese momento. Volví a comprar, volví a meter, no sé si 150, no sé cuánto me metí. Pero en ese momento Amazon presentó resultados al cierre del mercado y justo era la semana que en España se había atrasado la hora y en Estados Unidos todavía tenía el horario de verano. Por lo tanto, sí, el mercado había cerrado, pero aquí, al tener hora menos, todavía el mercado estaba abierto y había una hora ahí un poco, una hora, esa hora era un poco en el limbo. Entonces compré antes de que Amazon presentara resultados estando bajo, presentó resultados y pegó un subidón en el cierre del mercado, pero curiosamente en mi broker sí que vi ese subidón en el broker, aunque estando el mercado cerrado, aquí un limbo un poco raro, y entonces ahí dije, coño, una ganancia de 180 y pico pavos, pues vendí. Ya toman por culo, recuperé los 80 euros de pérdida y encima 180 pico de ganancias. ¿Vale? En el Turbo Warren, obviamente, posiblemente no hubiese podido hacer eso. Ya hace rato, pues a lo mejor no sé exactamente, tenía que mirarlo, que Turbo Warrants habría habido disponibles, pero posiblemente hubiese estado, o lo pierdo, o lo hubiese perdido todo, hubiese estado a esto, a un milímetro de perderlo todo. Por tanto, ahí preferir los apalancados, ¿sabes? Porque son menos peligrosos, ¿vale? Pues no tienen el knockout, dentro de cabe puedes promediar, en el Turbo Warrant también, si tienes el knockout suficientemente lejos, también podrías promediar, y la psicología te da margen para gestionar la inversión sin miedo al cero inmediato, eso sí. Eso sabes que por mucho que caiga la acción, sí, tú puedes llegar a tener una pérdida bestial. Pero sin la inversión no te vas a quedar. Si en un momento dado rebota, como en este caso en Amazon, rebota, puedes llegar a recuperar la inversión, incluso a tener beneficios. El riesgo regresión matemática. Bueno, esto creo que lo ha intentado dibujarlo. Y sería una cosa así, ¿no? A lo mejor ese subyacente hace un lateral, ¿vale? Si el activo cae un 1%, pierde 5.
y luego sube un 1%, no vuelves a tu dinero original, ¿vale? Es todo matemático, ¿vale? Sí. Te baja un 5, pero luego te sube un 5 del precio al que ha bajado. Por lo tanto, pierdes más cuando baja, porque obviamente un 5%, por ejemplo, de 10, ¿vale? Es más que el 5% de 9, ¿vale? Más o menos así lo he dicho a ojo, ¿vale? Entonces, bajar un 5% de 10 pierdes más que subir un 5% de 9, por lo tanto te va a costar más. Aunque el subyacente, digamos, sí que haya vuelto al nivel de compra. Si te hace cosas raras, por ejemplo, se te mueve en lateral el subyacente, eso con el tiempo te mata el apalancado. Porque siempre a la larga te va a pasar eso. Siempre si baja, sube. Baja, ya ves, ya está más bajo, pero cuando sube, aunque vuelva a subir un 5%, ya no vuelve, ya no llega a la altura donde estaba antes. Vuelve a bajar, cada vez es más bajo. Vuelve a subir, ya no está a la misma altura que antes y vuelve a bajar y así. Creo que tengo una foto con un gráfico que se ve mucho mejor. Cuanto más lateral o volátil sea el mercado, más se erosiona tu rentabilidad, funciona mejor en tendencias limpias. Por eso me refiero a que si entras en un subyacente o un activo que tiene una tendencia ya sea bajista o alcista, pero que sea bastante clara. Sí que puede tener un momento dado una corrección, pero si a la larga sigue siendo alcista, pues esa corrección que haya tenido intermedia no te afecta mucho, ¿vale? Pero sí lo que te mata, lo que te jode la inversión es el lateral. Ahí sí que está jodido. Mi operativa personal. Multiplicador por 5 es un equilibrio, ¿no? Si más o menos tengo claro la tendencia, un por 5 está guay, ¿vale? Para mí, mi aversión al riesgo, ¿no? Mi tolerancia al riesgo, un 5% está bien. Ese equilibrio entre si me sale mal la jugada, puedo soportarlo, y si me sale bien la jugada, la ganancia no está nada mal. ¿Vale? Luego, modo conservador, lo que te he dicho, si apuestas por este subyacente, por este activo, quieres multiplicar las posibles ganancias, pero no tienes claro lo que vaya a hacer, pues cuanto más bajo sea el apalancado, sí, también tienes este efecto matemático, pero al ser más bajo, ese efecto matemático se nota más a mayor apalancamiento. Con un apalancamiento 2 de 3, aunque lo tenga, pero no se nota tanto. Entonces, sí, con una tendencia que no tengas muy clara o que una pequeña corrección y tal, una temporada estando lateral bajista o tal, que está ahí el valor haciendo ahí cosas raras, pues con ese apalancamiento se puede soportar. Y si el activo recupera, pues recuperas relativamente rápidamente lo invertido, aunque no sea exactamente al mismo nivel de compra, y puedes tener ganancias no tan suculentas a lo mejor, con un apalancamiento por 5, pero las puedes tener. ¿Vale? Temporalidad. Pues ya te digo, en este tipo de cosas, cuanto menos tiempo tengas el invertido, cuanto menos tiempo mejor, ¿vale? Yo, por ejemplo, he llegado a estar un mes y medio, si te deja el activo atrapado, en este caso como Amazon, que te empieza a corregir y tarda en recuperar, pues he llegado a estar un mes, pero eso, porque te queda atrapado y entonces cuando estás atrapado, pues alargas el apalancado. Pero cuanto menos tiempo estés, aprovechar una tendencia, un rebote en un momento dado, un momento puntual que lo veas claro, pues pum, entras ahí mejor y tienes unas ganancias guapas, ¿vale? Y cuanto menos tiempo estés, mejor. Sobre todo si empiezas a hacer lateral y cosas raras, sobre todo si es una apalancada, has elegido un factor elevado. Si has elegido un 2 o un 3, pues bueno, aún puedes alargarlo un poco más, no pasaría nada. Pero cuanto más grande sea el factor, cuanto menos tiempo estés, aprovechar el momento. Claro, si sigue una tendencia alcista clara y tiene correcciones sanas, pero a largo plazo sigue teniendo una tendencia alcista bien clara, puedes mantener el apalancado al 5 y no pasaría nada. Y así de una manera sin complicarte la vida, pues no pasaría nada. ¿Vale? Salida, vendo cerca de máximos probables. ¿Vale? Siempre hago un análisis técnico así por encima, veo más o menos a ver que tiene aquí una resistencia, pues intento comprar en el soporte, subrayo intento, ¿vale? Siempre puede tener en un momento dado una tendencia bajista, pum, y se carga el soporte, pero siempre intento comprar en el soporte, ahí, pase lo que pase, pues tengo bastante seguridad, entre comillas,
ahí rebota y vendo cerca de la siguiente resistencia. Entonces, ¿ves? Aprovecho pues ese trocito. ¿Vale? Ya en hacer puts, en vender a la baja, en comprar a la baja, en que tendencias bajistas, eso todavía no lo he probado, lo tengo que probar. Pero es que yo considero que el mercado siempre a la larga tiene tendencia alcista, tiene tendencia a subir. Entonces yo creo que es más fácil, en este caso es más fácil equivocarte si inviertes a la baja que si inviertes al alza. Al alza te puedes equivocar, pero a la larga puedes recuperar el dinero. Si compras un activo bien, si compras un activo de mierda, pues... Pero a la baja, claro, como entiendo que el mercado tiene tendencia a subir, pues muy difícil apostar que el activo va a bajar. Son muy complicados. Tiene más, lo veo más, con mucho más riesgo. Y encima te apalancas, digo, pues ya apague, vámonos. Errores versus buena con plenas prácticas. Errores comunes. Entrar en máximo sin tendencia operativa. Entrar tras confirmación de soporte. ¿Ves? Entrar en máximo pues, ya es peligroso en acción. Pues imagínate el apalancaos. Pensar ya recuperar a solo. No mirar los gráficos. No tolerar caídas del 20% diario. Pues claro. Si te baja un 5%, ¿qué puede pasar? Como se multiplica por 5, 5 por 5, 25, o un 4, 5 por 4, 20, y es un 20% en un día, va a pegarse un tiro a la mayoría de la gente. Cosas buenas, analizar si el subyacente sigue fuerte, ¿ves? Lo de ponerse stops es algo que no me termina de convencer, también es algo arriesgado, porque a lo mejor te pones un stop, vendes, bueno, digamos, frena las caídas, pero a lo mejor en ese momento rebota y digo, me cago en la puta. Gestión del tamaño de tu posición, ¿ves? En pequeñas cantidades. ¿Ves? Dudas sobre el apalancado. Bueno, y así queréis dejarme algún comentario. Y ahora os enseñaré los gráficos que os iba a comentar, ¿vale? Para que vierais bien. Y luego nos meteremos en Trade Republic para ver ejemplos. Este ejemplo es una cosa parecida a las fotos que os voy a enseñar ahora. Y luego lo veremos con ejemplos en Trade Republic. Por ejemplo, fluctuaciones del precio de activo subyacente, ¿vale? En azul tenéis la variación del subyacente, ¿no? Y luego aquí tenéis varios colores. Tenéis en el caso de tener un multiplicador por 2, o sea, en positivo, como apostando a que el precio sube. Un multiplicador por 3. Tenéis un multiplicador por 1, pero inverso, o sea, apostando a que baja. Un multiplicador por 2, apostando a que baja. Y un multiplicador por 3, apostando a que baja. Entonces aquí lo vemos bien claro. Es aquí, el subyacente va subiendo poco a poco. Entonces ahí bien, la primera subida cojonudo. ¿Ves? Por 2 tendríamos esta revalorización y por 2 tendríamos esta revalorización. O sea, multiplicado por 3 el beneficio. Hasta ahí, perfecto. ¿Qué pasa cuando el subyacente empieza a caer? Que entonces la caída se multiplica. ¿Vale? La caída también se multiplica. ¿Vale? Que lo vamos a llegar hasta aquí. O sea, por ejemplo, si lo ponemos en números, de 100 euros invertidos, ¿no? De 100 euros que cuesta, el subyacente aquí se queda en 105 por ahí, en 103, y por 3 nos llega hasta 112 y pico. ¿Sabes? Luego cuando cae, pues aquí cae, que a lo mejor está en 100, si esto es 193, pues a lo mejor se queda en 96, ¿no? 96, 95, y nosotros tenemos una pérdida, fíjate, de por debajo de 90, al haberlo multiplicado por 3. ¿Sabes? Incluso a lo mejor está en 87, ¿sabes? Y el subyacente está en... Luego a la hora de subir, igual, no sé si llega a subir al mismo precio donde estaba, creo que no al mismo precio, pero casi, pero en cambio mira aquí a la hora de subir, que ya no se ha quedado tan distanciado. Porque aquí a la hora de subir se ha quedado muy distanciado. A la hora de bajar, más distanciado todavía. Pero cuando se ha recuperado, ya fíjate que en lugar de estar a la misma distancia, se ha quedado más juntito. O sea, entonces ahí ya la ganancia ya no ha sido tan alta. Vale que el subyacente no ha vuelto a la subida de que teníamos antes, ¿no? Pero el apalancado, mira, el por 3 y el por 2 están súper cerca.
Y fíjate antes la distancia que había entre el por 2 y el por 3. Están súper, o sea, súper cerca. Se ha estrechado la diferencia. Y luego, en el caso de la inversión, al haber apostado a que baja, pues aquí que el subyacente sube, pues ¿qué pasa aquí? Pues que a nosotros nos baja el apalancado. ¿Ves? Nos baja aquí. Que luego baja, tanto eso para apalancado negativo es bueno, pues fíjate, ¡fium! El subidón. Incluso el por 3 llega a estar más alto que el por 3 positivo desde la subida de antes. Pero luego aquí pasa igual. Cuando se recupera, ya la distancia ya no es. Ya se acorta. ¿Vale? Aquí más o menos podemos ver el efecto a que me refería yo. Aquí igual. Aquí pone una tendencia que sea lateral. En una tendencia lateral, aquí no pone exactamente a cuánto está apalancado. Está apalancado. Pero bueno, mira el subyacente. El subyacente es un lateral de manual. Y en cambio, el apalancado, fíjate como poco a poco el efecto matemático, el subyacente se mantiene en un rango, pero nosotros poco a poco vamos cayendo. O sea, el apalancado positivo, como apostamos, como que la acción va a subir, si se queda lateral mucho tiempo, nosotros con el tiempo, la distancia, cada vez, a la hora de subir y bajar, cada vez es menos volátil, sí, pero también con el tiempo vamos bajando. ¿Vale? A eso me refería. Entonces, y al fin y al cabo es un lateral, ¿sabes? Mira qué aburrida está la acción. Baja siempre al mismo soporte y sube a la misma resistencia y de ahí no sale. Está en el lateral tal cual. Pero mira el apalancado. El apalancado con el tiempo cada vez va subiendo menos y obviamente ya de los 150 que tuvimos al principio, ya con un poco de caídas, ya olvídate de volver a los 150 que estuvimos en un momento. Ya los máximos cada vez son más bajos. De 150 hemos pasado a 140, ¿vale? Y ahí ya nos subimos. Luego a 130, 120, ¿ves? Cada vez tenemos el máximo más bajo. Y, y cada vez perdemos más. O sea, a ese efecto me refería. Oye, aquí podemos verlo también. La diferencia entre el subyacente lateral. Si fuera apalancado por 2, ya podemos ver la caída con el tiempo. Y el subyacente está lateral, ¿sabes? Y luego por 3. ¿Ves cómo vamos perdiendo con el tiempo? Y el subyacente está lateral. Por tanto, eso me refería con que tenemos que apostar a tendencias alcistas o bajistas, pero que sean claras. Si en un momento dado está lateral, cuanto más tiempo esté lateral o cuanto más tiempo esté bajista, lateral, ¿no? Así que va bajando poco a poco. Y hemos apostado a que sube. Estamos perdidos, no vamos a perder toda la inversión, pero cada vez subirá menos. Cada vez, en cuanto rebote, aunque el subyacente vuelva a tocar el mismo precio de entrada, nosotros no habremos recuperado el dinero invertido. Tendremos que esperar a que el subyacente suba aún más. ¿Sabes? A eso me refería. Y ahora vamos a ver ejemplos en Trade Republic. Por ejemplo, Rheinmetall, ¿vale? Quedaros con el gráfico de un año, ¿vale? Bueno, el gráfico de máximos es más. Con el de un año, con el de un año me basta. Al final, ¿qué regular ha sido? Sí. A la larga se ve que tiene tendencia alcista. Ahora se ve que está metido en un lateral. Pero a la larga tiene tendencia alcista. Bien. Entonces, quedaros con la forma del gráfico. ¿Vale? Ahora vamos a irnos a los derivados, a los turbo warrants, a los apalancados. Vamos a buscar 1x5. A ver. Y fíjate, el mismo gráfico de un año. Este es el mismo gráfico de un año del apalancado. Fíjate qué diferencia. Está el derivado cerca de máximos. Y mira si hubiésemos comprado el apalancado hace un año. De 11,59 que cuesta. Fíjate lo que ha llegado a costar a principios de año. Que estaba en 44,80. Ahora en 11,59. Está el subyacente cerca de máximos y mira el apalancado. El apalancado parece que está en mínimos. Está más cerca de mínimos que de máximos. El apalancado, para subir, parece que tenga tendencia bajista. El subyacente, el activo. Y no.
Hemos visto que de tendencia bajista no hay. Mira aquí, vamos a volver al gráfico de... ¿Ves? Fíjate. Esta de aquí es la subida. El pico que teníamos en el apalancado. Luego aquí corrigió, aquí ya nos ha jodido. Volvió a subir. Se acercó a máximos, aquí corrigió, volvió a subir, aquí están los máximos. Y fíjate, qué diferencia de gráfico. El apalancado parece que estamos en mínimos y que la tendencia del activo sea bajista. En cambio aquí es todo lo contrario, es alcista. ¿Vale? A eso me refería que, que los apalancados, cuanto menos tiempo estemos en ellos, aunque la inversión no la perdamos del todo, no es buena idea alargar a tener un apalancado por mucho tiempo, que sea por un tiempo corto, porque fíjate que te hace a largo plazo el destrozo que te hace. Y cuanto más grande sea el factor, más nos jode. ¿Ves? Mira, este apalancado por 6. Más nos jode todavía. Mira, el pico de aquí. Fíjate, aquí fue el máximo. Mira que pico. Y ya de ese máximo, si hubiésemos comprado aquí, estábamos jodidos, olvídate. ¿Vale? Y los Turbo Warrants pasa igual. Mira, vamos a buscar uno. Uno también, uno por 5. Mira, este. Vamos a ver. Bueno, este no, que este parece que es de creación reciente. Uno que tenga tiempo. Este se ha creado hace poco. Uno que lleve tiempo. No, este también se ha creado hace poco. Estos se han creado hace poco, no me valen, claro. Como tiene lo del knockout, pues posiblemente hayan tocado el knockout y ya está liada. Es lo bueno y lo malo que tienen. Si el subyacente ha tocado el precio knockout, pues claro, ese Turbo Warrant se ha ido a hacer puñetas, por lo tanto tienen que hacer uno nuevo. Y fíjate que ya el gráfico de un año, ya, ¿qué es esto? Por tanto, sí, los Turbo Warrants, si no, mientras no toque el precio knockout, pero como es una palanca al fin y al cabo, yo creo que también con el tiempo tiene ese efecto que acabamos de ver. Y ya lo hemos visto, el gráfico del subyacente tiene tendencia alcista incluso en los últimos meses. Tiene incluso diría, tiene forma lateral, pero fíjate el apalancado, parece que tengan tendencia bajista y que esté más cerca de mínimos que de máximos. Una locura. Y esto solo con este, o sea, si nos ponemos otro, pues tendrá un efecto parecido. O sea, que ojo con esto, ¿vale? Y yo le he comento un poco para ya entraros en el nuevo derivado, que precisamente para evitar este efecto, que si es a corto plazo, pues ningún problema, y si es una tendencia clara alcista, pues también ningún problema. Tienes ganancias igual, que a lo mejor podrías haber ganado un poco más, pero tienes unas suculentas ganancias igual, no hay ningún problema. Pero entonces esto me da pie a haceros un poco de tráiler del próximo producto derivado, ¿vale? Que los tenemos aquí, ¿vale? Los Warrants, ¿vale? Aquí también hablaremos de estos productos que son bastante más complejos, pero por ejemplo, me parece que si te coges el Warrant correcto, ¿vale? Lo pongo aquí, el Warrant, si te coges el Warrant correcto, puedes evitar este efecto matemático y también tiene un efecto apalancado. Pero evitas este efecto matemático, ¿vale? Que va derivando, que va poco a poco consumiendo el apalancado, lo va consumiendo con el tiempo. Si el subyacente tiene correcciones o tiene movimientos laterales, es lo va matando con el tiempo. El Warrant, si lo coges también de manera inteligente, que esto lo evita, pero también tiene otros pros, otros contras en este caso, ¿vale? Que también los hablaremos si es un producto más complejo y que yo incluso aún a día de hoy no termino de entender, ¿vale? Que ya utilizo a ChatGPT para que me lo aclare, utilizo a Gemini para que me lo aclare, y aún así no termino de verle la gracia. Los Turbo Warrants y los apalancados tendrán lo que quieras, pero yo creo que son más simples de entender. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego.